El tema de hoy es el conocimiento histórico en un país colonizado. Primero que nada tengo que saber, pues, qué es lo que voy a aprender. En esta sesión principalmente serán dos cosas. Número uno, voy a reflexionar sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial. Y número dos, voy a analizar las razones por las que la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. ¿De acuerdo? Como primer subtema encontramos a la historia local, nacional y mundial. Primero debemos de distinguir los tipos de historia a la que podemos hacer referencia, ya que podemos encontrar una historia la cual podemos considerar como local, también conocida como microhistoria, que sería por ejemplo la historia de un pueblo o una región como se muestra en la imagen. También tenemos la historia nacional, que es la historia de un país, y la historia mundial, conocida como historia universal o historia de la humanidad. ¿Sí? Y bueno, la historia local profundiza en lo acontecido en las regiones y en su poblado, en sus poblaciones. Como lo he mencionado, también se le conoce como microhistoria. ¿Sí? A la historia local también se le conoce como microhistoria. Y se interesa por cualquier actividad humana. Esta pone su atención principalmente en la cultura popular. Este tipo de historia utiliza cualquier fuente histórica para recabar información, pero los relatos orales son los principales. Las fuentes locales suelen ser una fuente muy importante para el estudio de la historia nacional, ¿sí? Más bien, no suelen ser los más importantes, sino que son las más importantes para el estudio de la historia nacional. En cuanto a la historia nacional, se refiere simplemente a lo que es el pasado de un país. En ella toma relevancia los procesos históricos, los cuales se explicaron en el video anterior, para determinar cómo fue ese país, perdón, para determinar cómo fue que ese país surgió y que se definiera como un estado-nación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que es en sí una historia nacional. Y bueno, para que quede un poquito más claro, un Estado-nación es una entidad política poseedora de un territorio en que convive una población mayormente homogénea, que comparte historia cultural, la lengua y que está sujeta pues a a un mismo gobierno. Eso es lo que es un Estado-nación. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuanto a la historia mundial, pues esta abarca desde la aparición del ser humano, ¿sí? Es todo lo referente a lo que es el ser humano, la historia mundial. Cabe mencionar que existe una historia y una prehistoria, hay que reconocer esto. La primera, la historia, como se mencionó, abarca desde la aparición del ser humano. Y la prehistoria es considerada como todo lo acontecido antes de que apareciera el hombre y la mujer. Un ejemplo de la historia mundial es la conquista de México. Este es tan solo uno de muchos procesos dentro de un proceso mayor de las grandes exploraciones y expansiones de Europa del siglo XV al XX. En fin, todo es parte de un proceso mucho más grande de lo que se cree. Otro ejemplo relacionado a la conquista principalmente otro ejemplo relacionado a la conquista y principalmente al descubrimiento de América fueron los conflictos en Europa que propiciaron a exploradores a, a buscar nuevas rutas de comercio, lo que terminó, pues como sabemos, en el descubrimiento y posteriormente en la conquista de un territorio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que los conflictos que había en Europa ocasionaron que los reinos España, Portugal, necesitaron buscar nuevas rutas de comercio. Y eso fue lo que obligó que pues surgieran embarcaciones a buscar otras rutas por donde llegar por ejemplo, las Indias, que era lo que se pretendía llegar, ¿sí? Y por accidente, por una casualidad, pues se toparon con América. Ese fue un precursor de lo que conocemos después como la conquista, después pues, la independencia de México, pero bueno, todo esto que les he estado mencionando nos ha permitido darnos cuenta que la historia
que la historia está relacionada, aunque en ocasiones no es muy fácil distinguir estas relaciones y en la actualidad la historia que se está escribiendo, perdón, con las facilidades de comunicación con las que contamos, están haciendo que la historia mundial lo esté aún más, ¿sí? Esté aún más relacionada. Como conclusión de este primer subtema, podemos resaltar que para todos los procesos, desde el descubrimiento de América, la conquista de México, su independencia, su vida independiente y en la actualidad, las relaciones con Occidente están presentes, por lo que podemos determinar que su historia es parte de nuestra historia y viceversa, ¿sí? Y bueno, el segundo subtema, que es un poco también corto, se llama la herencia histórica de México. Para iniciar tenemos que entender qué es herencia. Primero, la herencia pues es un conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos. Entonces entendemos que la herencia histórica de México es todo lo que a través del tiempo hemos, por decirlo de alguna manera, pues rescatado. ¿Sí? Las costumbres, tradiciones, lengua, los monumentos, las leyes, el arte, la música, hasta el sistema de gobierno, todo el conocimiento que tenemos, bueno, en sí, pues, todo lo que tenemos en la actualidad, todo aquello que se nos ha legado con todos los acontecimientos del pasado mexicano, esa es la herencia histórica de México. Y bueno, en la actualidad, pues, México es un participante activo en el Concierto de las Naciones del Mundo. ¿Por qué nombrarlo como concierto? Bueno, porque está conformado de diferentes instrumentos y organizado en secciones. Eso si hablamos, claro, de un concierto sinfónico. Algo similar funciona en las relaciones del mundo. Tiene diferentes partes, pero todas estas partes pues son parte de un todo. Por ejemplo, pues la economía, el comercio, la seguridad internacional, etcétera. Esto que está sucediendo en la actualidad, gracias a los medios de comunicación, como lo mencionaba anteriormente, ha dado paso a que se esté desarrollando una historia en común más marcada y que pues está dejando rastros más claros de lo acontecido, como lo son pues los tratados internacionales, por ejemplo. Por lo tanto, la herencia histórica de México sigue enriqueciéndose, no es algo que ya pasó, sino que se sigue construyendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo. Es un video muy corto explicándoles el tema para que puedan realizar sus actividades. Las actividades se las voy a mandar como siempre por medio de WhatsApp. Y cualquier duda que tengan, ya saben, no duden en mandarme mensaje. Y bueno, pues espero en el siguiente video. Por este sería todo. Que estén bien.